Reescribe tu historia, un podcast de Catalina Rotarescu. Esta semana te quiero hablar de la ansiedad, porque estoy dando ahora mismo un taller sobre manejo de ansiedad con la hipnosis clínica. Pero no quiero hablar del taller, quiero hablar de mi experiencia con la ansiedad y algunas reflexiones. Ayer grabé un video en cual decía que la ansiedad, detrás de la ansiedad siempre hay un pensamiento. Y existe un ejercicio que proponía en el video donde tú puedes anotar ese pensamiento de forma lo más clara, lo más específica posible en una hoja de papel y después cuestionarlo, investigar, reflexionar sobre ese pensamiento, poner preguntas como ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y invariablemente cuando tenemos un pensamiento que nos produce ansiedad, si lo vas a probar, vas a llegar a un momento que vas a poner una pregunta sobre ese pensamiento, que no es generalmente la primera pregunta, pero en algún momento de cuestionar el pensamiento, vas a descubrir que no tienes respuesta o que no sabes. Y la respuesta va a ser no sé. Y ese no sé es el que produce nuestra ansiedad. Una vez ahí, puedes tomar dos vías para bajar esa ansiedad. Una vía es aceptar que no sabes. Aceptar que no sabes la respuesta, ¿sabes? Como aceptar simplemente que no sabes la respuesta a una pregunta. Generalmente el no sé es como, no sé cómo voy a lograr, no sé cuándo, no sé si voy a lograr. Esas son las cuestiones que nos producen ansiedad. Y más allá del no sé, el problema es que no aprendimos a vivir con el no sé, no aprendimos mentalmente, no aprendimos a convivir con no tener respuestas a preguntas importantes. Entonces, una vía es aprender a vivir con lo que no sabes. Aprender a vivir con lo que no sabes es difícil. Solo hay que entender una cosa. El no saber no implica que no va a suceder. No implica que no lo vas a saber más adelante. No implica que ese miedo que nos da el no saber algo, no implica que el no saber, no implica que ese miedo nos genere algún efecto sobre el resultado. Es decir, puedes tener un gran resultado sin saber en algún momento cómo lograrlo. Entonces, no sé a ti, pero a mí eso me da mucha tranquilidad, saber que es simplemente un momento, no es permanente. Y la otra forma es opuesta, es asumir que sabes la respuesta. Si tuviéramos un botoncito como el botón de volumen, ¿no?, que lo giras en los aparatos más antiguos, si tuviéramos un botoncito para incrementar nuestra honestidad, ahora en esta ocasión sería un buen momento para subir el volumen de tu honestidad y asumir que sabes la respuesta y dártela. Y eso viene de mi experiencia terapéutica. He notado que las personas, cuando llegan al no sé, cuando estoy hablando con ellas, si les digo, imagínate
supón que sabes, imagínate que sabes, van a encontrar la respuesta. Te van a decir algo, me van a decir algo, se van a decir algo. En realidad, todos sabemos mucho más de lo que suponemos saber. La mayoría de nuestras respuestas, tal vez, uno, no nos gusten las respuestas. Dos, no hemos enfrentado la posibilidad de que sabemos las respuestas. Estamos acostumbrados a poner de una forma u otra la responsabilidad de las respuestas en el mundo exterior. Esperamos que las otras personas nos den respuestas sobre nuestra felicidad, por ejemplo. Nos den respuestas sobre el futuro. Nos den respuestas de todo tipo. Nuestra mente, se ha hecho un estudio interesante psicológico, no me acuerdo en qué universidad, pero se ha hecho un estudio y llegaron a la conclusión que si nuestra mente fuera una persona, la edad emocional de nuestra mente sería de un niño de 5 años. Eso quiere decir, entre otras cosas, que detestamos enfrentarnos con la incertidumbre. Entonces el no sé genera ansiedad. Y es el pensamiento que genera ansiedad, no es la realidad que te genera ansiedad. Ahora bien, yo grabé ese video, lo subí a Instagram y a Facebook y para mi sorpresa, no sé, subió todo, ¿no? Entonces, justo cuando iba a subir un video sobre la ansiedad, no se sube todo el video, me di cuenta muchas horas más tarde, ¿no? Y me empezó a dar ansiedad. Me empezó a dar esa ansiedad de estoy mandando un mensaje incompleto, porque el video se corta exactamente cuando explico las dos opciones, ¿no? Y me paré y me dije, a ver, es lo mismo, no pasa nada. No sé, para mí fue el no sé qué van a pensar los que vean el video sobre mí. No sé. Y está bien, no pasa nada. Y me divirtió ese momento porque generalmente cuando uno predica sobre algo, la vida le pone una prueba. Por lo menos a mí me sucede esto. Ahora, te voy a contar una historia personal en relación a eso. Cuando estaba en la universidad, mi sueño era salirme de mi país. Salirme de mi país principalmente porque quería conocer otros lados, quería sentirme libre, quería conocer partes del mundo que no conocía. Yo crecí en un país comunista donde hasta la edad de cuando yo tenía 14 años, sucedió la caída del muro de Berlín y entonces recuperamos, digamos, la libertad de viajar fuera del país. Sin embargo, después era muy difícil salir del país porque el dinero realmente no alcanzaba. Realmente vivíamos en una economía que no era competitiva, digamos, con los países alrededor, y entonces lo que yo ganaba en Rumanía no alcanzaba ni siquiera para ir de vacaciones en mi país en ese momento. Claro, tenía 20 años, en fin. Y mi sueño era salir. Y no sabía cómo iba a hacer porque realmente todo en mi vida me indicaba que no había ninguna posibilidad de que yo pudiera salir. Las opciones de trabajo eran muy mal pagadas, en fin, el estado de la economía, etc. Mi experiencia laboral era muy limitada. Y me acuerdo que en esa época mi padre
Él es ingeniero, y entonces recibió una oferta de trabajar en África, en una refinería, y se iba mucho en avión. En esa época también mi hermana vino a vivir a México. Entonces me acuerdo que pues me despedí de ellos en el aeropuerto, me despedí primero de mi hermana, después en un lapso de algunos años mi papá fue y regresó varias veces de sus viajes, y yo cada vez que iba al aeropuerto sentía que era como un ensayo para el momento cuando yo voy a poder subirme a un avión. Aunque toda la realidad alrededor mío me decía que no iba a ser posible. Y entonces me acuerdo que hacía ese ejercicio mental de imaginarme ese día cuando yo me voy a ir al aeropuerto para subirme yo a un avión. Y te estoy hablando de que pasaron, no sé, entre 5 y 6 años. Y a pesar o en contra de todas las probabilidades, me salí de Rumanía, terminé la universidad, terminé de estudiar guionismo de cine, estudié una maestría, y con la maestría obtuve una propuesta de trabajo aquí en México, donde ya vivía mi hermana. Y me acuerdo hasta la fecha el día que me llevaron al aeropuerto. Y eso para mí fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Llegar al aeropuerto y darme cuenta de que esta vez iba a subirme al avión. Y me subí al avión y viajé. Y creo que mi viaje sigue siendo para mí increíble en ese sentido. ¿A qué voy con eso? Voy con que en algún momento u otro todos nos encontramos en la vida con un sueño que parece imposible, con un resultado que desde el momento presente nos parece imposible de realizar. Y aparece ese no sé. Y cuando aparece el no sé, nos asustamos porque decimos, si yo no sé cómo lo voy a hacer, ¿cómo va a suceder? Y con estas experiencias, porque tuve varias, una más compleja que otra, una más improbable que otra, aprendí con el tiempo que el no sé es solo un estado mental, y que mientras uno no pierda la calma, mantenga la paciencia, no confunda el pensamiento con la realidad, el no sé no me puede dañar emocionalmente. Y lo segundo, aprendí a darme yo solo las respuestas a la mayoría de mis preguntas. Eso no quiere decir que todavía no tenga un montón de preguntas que todavía no tengo respuesta. Como decía uno de mis maestros de meditación Zen, decía, lo que pasa es que la persona que está iluminada no es que ya no tenga miedo, sino es que no tiene miedo de tener miedo. Espero que te sirva. Haz el ejercicio y hasta la próxima. Reescribe tu historia. Un podcast de Catalin Rotarescu.